Bien, vamos a continuar con las interferencias. Es importante entender que cuando hay ausencia de una pieza dentaria, malposición, también puede generar interferencias. Y en este video justamente vamos a entender a qué se refiere. ¿Qué es una interferencia? Ustedes están viendo ahí en la imagen cuando en un arco dentario, ya sea superior, inferior, incluso en ambos, puede haber una malposición. Una pieza ausente puede ser la causante de este problema. Lo que estamos viendo ahí, las piezas que han visto ustedes que se han marcado de rojo, es cuando hacemos protusión, los dientes están borde a borde y deberían también los molares estar fuera de contacto, y ahí vemos que hacen contacto. Tendrían que hacer inoclusión, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Cuando hacemos protusión, los dientes posteriores deben estar en inoclusión. Pero acá hay el molar que nos está causando una interferencia. Esta interferencia ha sido generada por la ausencia del primer molar, el segundo molar se ha inclinado, y por eso que cuando nosotros hacemos el movimiento de protusión, este hace un contacto prematuro y se denomina interferencia. Ahora, cuando hacemos lateralidad, en lateralidad podemos encontrar por la misma causa también irregularidades. Miren, cuando hacemos el lado de trabajo está bien, está en inoclusión, pero si observamos el lado de no trabajo, notamos que hay un contacto por la misma pieza que está en fuera de arco y extruida, mal posicionada, ¿no? Y nos está causando un contacto prematuro. Entonces, esta interferencia va a generar en los cóndilos un trayecto diferenciado o alterado. Recuerdan que el trayecto antes era oblicuo, hacía un trayecto recto en sentido antero-posterior, de afuera hacia adentro, lo que resumía en un trayecto oblicuo en dirección recta. Ahora este trayecto se lo han trazado con una forma de S itálica, o sea, irregular, ¿no? Noten también en el video, si observamos mejor, miren, ahí están las imágenes, esa S itálica del lado de no trabajo del trayecto condilar, que ya es manifestación de un trastorno temporomandibular. Y todo por la ausencia de una pieza dentaria. Bien, entonces gracias a este video podemos ver en una vista sagital cómo los cóndilos salen de la cavidad glenoidea, rotan y se trasladan para hacer estos movimientos. En el lado de trabajo igual sale de la cavidad glenoidea junto con el menisco y hace una traslación, un trayecto. Bien, entonces observemos también que la anatomía de las piezas dentarias, sobre todo las piezas anteriores, han sido modificadas. Los vértices que antes tenían los caninos ya no existen, están totalmente desgastados, aplanados, y lo mismo también ustedes pueden observarlo en los molares, que si bien en el video no se nota, pero cuando ustedes se enfrentan a un paciente, observen los modelos, por eso se hace el estudio de modelos. En este tenemos que encontrar todas esas características, el desgaste de facetas, el desgaste de bordes, el desgaste de vértices, ¿no? Donde vamos a observar como si fuera un corte de cuchillo. Bien, este video es bastante didáctico, el que nos ayuda a ver bastante sobre lo que tenemos que trabajar. Ahora,
Aquí tenemos a la clasificación de los trastornos temporomandibulares, los mismos que están divididos en 3 grandes grupos, que son los huesos craneales, los músculos y algo que más nos interesa, justamente la articulación temporomandibular. Si bien están divididos en grandes grupos y cada uno tiene una variedad de patologías, es importante recalcar que esta clasificación tal vez es la que más está aceptada por diferentes organizaciones y asociaciones, como es la Asociación Americana del Dolor Orofacial. En esta diapositiva vamos a ir anotando las clasificaciones que también tiene la ATM, pero hay una clasificación bastante específica de los trastornos temporomandibulares. Tenemos los trastornos de músculos masticatorios, trastornos debido a la alteración del complejo disco-cóndilo, trastornos inflamatorios de la ATM, hipomovilidad mandibular crónica y los trastornos de crecimiento. Cada uno de estos también tiene sus variedades, como por ejemplo los trastornos masticadores, de los músculos masticadores. Tenemos la rigidez, irritación muscular local, bueno, una variedad bastante amplia, pero que los vamos a ir viendo un poco más adelante. En la articulación, los trastornos del complejo disco-cóndilo también tenemos una gran variedad. Ahí podemos notar, por ejemplo, el desplazamiento, la luxación, la subluxación, que tal vez son los más conocidos y los que también nosotros podemos identificar sin problema alguno. En cuestión de trastornos de la inflamación, están muy relacionados con aquellas personas, por eso su historia clínica también es muy importante que tomen en cuenta esto. Personas que tienen artritis, que tienen trastornos degenerativos o trastornos autoinmunes, también puede alterar a nuestros elementos de la articulación temporomandibular. Entonces van a formar la retrodisquitis, como por ejemplo, ¿no? También tenemos a los pseudoanquilosis, y que en la clínica lo podemos reconocer porque el paciente tiene mucha dificultad en la apertura, muy reducida o ninguna en algunos casos, y los trastornos de crecimiento, que también nos van a provocar muchos problemas, sobre todo en lo que es agenesias, a veces de cóndilo, hipoplasias de superficies articulares, y bueno, más adelante lo vamos a observar, aunque no profundamente, porque lo que esta parte más me interesa que ustedes entiendan es que hay una gran variedad de patologías, que si bien ahora este no es el tema principal, pero es importante que entendamos del por qué cuando hacemos nuestro examen tenemos que ir reconociendo. Acá estamos viendo los trastornos temporomandibulares, donde generalmente van a causar dolor en los músculos masticadores, en la ATM con alteraciones de los movimientos mandibulares. También vamos a ver estas molestias o dolores en el área preauricular y también en la presencia de ruidos de crepitación y chasquido. Esta escala de molestias, de dolores, pueden ser aisladas o pueden ser conjuntas. Acá estamos viendo en un paciente que muchas veces los signos y síntomas que vamos notando o identificando pueden estar relacionados con la ATM. Dolores de cabeza, dolores de cintura que a veces nos dicen, dolores en la columna
lumbar, cervical, de cuello, como así lo refiere el paciente, pero también dolores bastante intensos, a veces en la zona frontal, que a veces se confunde con otro tipo de dolores, como por ejemplo del sistema nervioso, pero vamos a ir reconociendo que hay una variedad bastante amplia de problemas de ATM. Uno de los primeros son los ruidos. Cuando hay un trastorno temporomandibular, muy posiblemente se reconozcan los ruidos. El paciente identifica estos ruidos. También puede haber dolor de los músculos masticadores y suprayoideos. Por eso la zona del músculo esternocleidomastoideo también es importante. Vamos a ver limitación de los movimientos, alteración de la apertura-cierre. Vamos a encontrar contracción invertida de los músculos, que puede notarse sobre todo en pacientes bruxómanos, cefalea, dolor periodontal, que muchas veces es un dolor tan sordo, tan al mismo tiempo molestoso y constante, y el paciente no sabe de dónde proviene y el odontólogo tampoco. Entonces ahí también podemos encontrar este problema periodontal, porque puede ser un paciente incluso que no sea portador de prótesis, que no tenga ningún problema periodontal, pero tiene una sensación de dolor periodontal. Esto puede ser debido a una interferencia, una contusión, a un trauma de ATM, ¿no? Se puede ir relacionando. Ahora también tenemos el dolor, ¿ya? Facial, que generalmente es bastante difuso, que muchas veces no podemos identificar de dónde viene, y también los cambios degenerativos en las superficies articulares. Entonces, a tomar muy en cuenta todos estos signos y síntomas del trastorno temporomandibular. Aquí tenemos la epidemiología de los trastornos temporomandibulares, que por mucho tiempo se han ido estudiando y se lo han marcado en 3 componentes importantes. Este índice se denomina Helkimo. Bien, ¿cuáles son estos 3 componentes? El índice para desórdenes clínicos, donde vamos a encontrar, ¿no? En la apertura, en el cierre, vamos a ir notando tal vez algún problema de movimientos, o lo que hemos dicho hace rato, clínicamente vamos a encontrar desgastes en las facetas, en los bordes. Nos va a llamar la atención esto. Y el índice anamnésico. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la anamnesis vamos a poder medir la gravedad o la presencia o ausencia de estos síntomas. Y el estado oclusal, una de las cosas más importantes. En el estado oclusal vamos a poder notar la presencia también de estos trastornos. Entonces, un paciente que tiene problemas de oclusión, con seguridad vamos a tener una disfunción temporomandibular. Cuando hablábamos de los desórdenes clínicos, no olvidemos que sobre todo está ligado al dolor en los movimientos mandibulares, al deterioro de estos movimientos. Y cuando hablamos de síntomas, ahí tenemos que preguntar al paciente si ha sentido en algún momento algún tipo de dolor, si estos han sido reconocidos por el paciente. Puede ser un paciente asintomático. Hay pacientes que refieren que nunca les ha dolido nada, pero notamos gran desgaste. Otros signos clínicos, que ya esto va para la parte oclusal sobre todo, donde sí demuestra que hay un trastorno o una disfunción mandibular. Entonces, que les llame la atención bastante cuando veamos un paciente donde ha perdido bastantes dientes,
donde hay presencia de interferencias oclusales que las tenemos que saber reconocer. En este video vamos a poder observar la interferencia en la lateralidad. Simplemente para recordar lo que ya hemos visto antes, y vamos a incidir un poquito ya cómo cuando un paciente hace lateralidad podemos identificar cosas que a simple inspección no encontramos. Si solo le pedimos al paciente que abra y cierre, bueno, mucho no vamos a encontrar. Es importante que le pidamos que haga lateralidad, no solamente en el diagnóstico, sino también cuando estamos haciendo la prueba de filado, cuando estamos haciendo la prueba, por ejemplo, con un puente antes de cementar, cuando estamos terminando la restauración de una resina. Entonces, por todos los medios que nosotros elijamos hacer una rehabilitación, ya sea protésica, tenemos que hacer estos movimientos porque estamos viendo como en la imagen que acabas de ver, cómo el cóndilo se esfuerza y cambia sus trayectos. Imagínense que en ambos lados tengamos interferencia, entonces a ambos lados vamos a tener problemas de disfunción. Y más aún, si estas interferencias no solo es una, pueden ser hasta 2 piezas las que intervengan, entonces el trayecto va a ser cada vez más marcado y todavía más alterado. Miren, en esta imagen estamos viendo la S itálica que marca en el lado de no trabajo, donde el cóndilo antes hacía un trayecto directo en sentido antero-posterior y en sentido de afuera hacia adentro. Ahí en esta vista sagital estamos viendo cómo el cóndilo hace sus movimientos, primero de rotación y luego de traslación para hacer y también hace un movimiento de afuera hacia adentro. Sobre todo estoy hablando en el lado de no trabajo, porque este es el cóndilo que sale de su lugar para poder hacer la lateralidad. Bien. Generalmente también cuando hay una interferencia puede generar lo que luego o más adelante van a ir entendiendo, el bruxismo. Puede ser también un gatillo porque constantemente va a tener este compromiso. Aquí estamos viendo el diagnóstico, donde es importante recapitular todo lo que ya se ha hablado. Sin embargo, no nos olvidemos la importancia de la anamnesis, una de las cosas más importantes, de los exámenes radiográficos, que pueden ser una panorámica, puede ser una resonancia magnética, que tal vez una de las cosas que más nos van a ayudar, una radiografía lateral. Y ya, ahora cuando hablamos, y también podemos también, un otro medio de complementario de diagnóstico también son los modelos. En los modelos nosotros podemos notar e incluso repetir o reflejar los movimientos mandibulares gracias a un articulador semiflexible. Pero también tenemos en las pruebas de diagnóstico, tenemos que hacer las mediciones clínicas, tenemos que ir registrando, por ejemplo, la máxima apertura oclusal, que puede ser de 35 a 44 en algunos casos, y como les decía, en algún caso hasta mucho más, ¿no? Pero el rango de normalidad está entre ese rango. También la lateralidad derecha y la protusión. Cuando hablamos de lateralidad derecha, por ejemplo, es cuando la mandíbula lleva hacia la derecha y gracias a la línea media podemos nosotros tomar como referencia y medir desde la
desde el punto central de los dos incisivos superiores hasta el punto central también de los dos incisivos inferiores. Ese trayecto puede ser entre 5 y 10 milímetros, que es el rango de normalidad. Fuera de estos límites, ya estamos hablando de alteraciones o disfunciones. Y la protección de igual manera, ¿no? De 5 a 10 milímetros.